En la ciudad de Buenos Aires hay más de 100 relojes urbanos desparramados por las fachadas de edificios públicos, iglesias y construcciones privadas. Hubo un tiempo en el que ellos marcaron el ritmo y la puntualidad de los porteños. Durante la segunda mitad del siglo XX, varios cayeron en desuso y pareciera que en una ciudad cada vez más acelerada, ni estas auténticas máquinas del tiempo pretenden seguir su vorágine. Algunos están detenidos, otros vuelven a funcionar gracias a la apasionada obsesión de maestros relojeros y programas gubernamentales que los revalorizaron como parte de la historia porteña. En pleno barrio de La Recoleta, que ya lleva siglos de historia, se encuentra el reloj de la Iglesia del Pilar, el más antiguo de Buenos Aires. Está emplazado en la espadaña de una de las iglesias más viejas de la ciudad. Esta construcción de estilo colonial fue inaugurada hacia 1730, en el lote donado por Juan de Narbona a los padres franciscanos, que construyeron aquí su iglesia y su convento. En el barrio de La Recoleta se encuentra el reloj público más antiguo de la ciudad. Allá por 1730 se instalaron en la zona los franciscanos recoletos que construyeron la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, que tiene la curiosidad de tener un campanario y una espadaña. Coronando esa espadaña se encuentra un reloj que desde hace más de 270 años marca las horas porteñas. La razón de ser de este reloj que corona la espadaña del Pilar es que está ubicado en el punto más alto de la vieja ciudad. Desde todas las quintas que rodeaban esta iglesia se podía seguir el paso de las horas mirando este reloj. Para mí es el reloj más importante de Buenos Aires. Una de las virtudes del reloj es que es de un autor famoso, Thomas Windmills. Y Thomas Windmills no tiene atribuido ningún reloj de torre en un listado interminable de toda su obra, lo cual lo hace más interesante, porque sería el único reloj de torre con una chapa de Thomas Windmills. Igualmente, ninguno de estos autores del siglo XVIII hicieron los relojes de torre. Era una especialidad que ellos encargaban a especialistas y luego le ponían su firma. Thomas Windmills muere en 1737, quiere decir que el reloj es anterior. Este es el reloj más antiguo de Buenos Aires y funcionando, y hasta que no aparezca otro será el más antiguo. Los terrenos donados a la Orden Franciscana en el siglo XVIII eran antiguamente quintas y estancias, donde los frailes se alejaban del ritmo citadino para practicar la contemplación. Recoleta significa lugar de retiro, y así se bautizó al barrio, que heredó su nombre del convento de los franciscanos recoletos descalzos. El reloj nació con un tercer tren. Los trenes se llaman la marcha, la campana y los cuartos. A siempre le faltó la parte de los cuartos, como que hubiera venido de otro lado, un poco huérfano, incompleto, y lo instalaron. Para solucionar el problema de los cuartos, porque no los tenían, pero sí disponían de dos campanas, ¿qué hicieron? En la campana grande toca las horas, y en la campana chica, por un sistema agregado por alguien que sabía, toca las medias horas. Tiene una transmisión que da al pasillo, para saber la hora en el pasillo. Los números del cuadrante son arábigos. Y los números del pasillo también son arábigos. Los números arábigos se usaron muy poco tiempo en relojería. Hay un periodo de unos 20 años, nada más, que empiezan con la moda de imperio, el imperio que tenía que omitirse los números romanos y meter números arábigos. En 1822, el reloj del Pilar sufrió las contingencias de la historia. El ministro Bernardino Rivadavia y su reforma eclesiástica confiscaron el convento del Pilar, expulsaron a los frailes y nadie más dio cuerda al reloj, que permaneció en silencio y detenido.
En 1833, el antiguo convento de los franciscanos se convirtió en asilo de mendigos y la iglesia volvió a abrirse, por lo que al reloj le volvieron a dar cuerda. En el viejo huerto de los franciscanos, desde entonces, también se encuentra el cementerio de la Recoleta. ¿Cómo llegó acá? No se sabe. En grabados antiguos no aparece. Solamente empieza a aparecer como a partir de 1820. Como todo esto tuvo esos cambios en esa época, exacto, es posible que haya venido de otro lado. Pero que el reloj es de la misma época de la iglesia, es. Hacia 1830, esta iglesia del Pilar fue convertida en parroquia, comenzando en ese tiempo un largo proceso de deterioro arquitectónico que a fines del siglo XIX se acentuó cuando se cambiaron las características decorativas, tanto del interior como de la fachada de la iglesia. Hacia 1930, el arquitecto Millet encabezó la recuperación del estilo colonial de esta iglesia, recordando que a principios del siglo XX estuvo a punto de ser demolido el reloj más antiguo de Buenos Aires. Para mí es una maravilla que exista y que funcione y que esté en este lugar. Y creo que una de las cosas que hicieron que pudiera sobrevivir es la buena ubicación que tiene. Es muy cómodo llegar acá. Si esto estuviera en la torre, ese reloj no existiría. Van muriendo en las torres. Mueren porque el acceso es dificultoso, entran las palomas y todas esas cosas y mueren. Así que por estar en este lugar cómodo, porque al final son 3 escalones, creo que por eso sobrevive. En el barrio de la Recoleta se encuentra el reloj público más antiguo de la ciudad. Para mí es una maravilla que exista y que funcione y que esté en este lugar. El reloj del Pilar sufrió las contingencias de la historia y nadie más dio cuerda al reloj, que permaneció en silencio y detenido. La historia de los relojes monumentales de Buenos Aires no es solo la historia de su maquinaria, sino también de quienes los encargaron y de los apasionados maestros relojeros que los hacen funcionar hasta el día de hoy. A principios del siglo XX, solo unos pocos privilegiados tenían reloj de pulsera o bolsillo. Por eso, estos gigantescos relojes eran de vital importancia para el movimiento de la urbe, como el que está en la esquina que cruza la famosa avenida Corrientes con Reconquista, en pleno microcentro porteño, en la fachada del edificio donde hoy funciona la Sindicatura General de la Nación. En la esquina de la avenida Corrientes y Reconquista se levanta el viejo edificio de Elma, empresa de líneas marítimas argentinas, que luce uno de los 3 relojes más altos de la ciudad, junto al de la Legislatura y al de la Torre de los Ingleses. Este edificio, construido por Alberto Dodero cuando fusionó su empresa con la de Nicolás Mianovich, fue nacionalizado en la década de 1950 y desde ese momento fue la sede de las distintas empresas de navegación del Estado. En 1990 pasó a ser la sede de la Sindicatura General de la Nación. Hace unos 8 o 10 años atrás nos llamó la gente de SIGEN que quería tratar de poner una máquina nueva en la fachada del edificio. En ese momento nosotros llegamos, nos hicieron ir al sótano donde estaba esa esfera indicando las horas y los restos, y nuestra propuesta fue tratar de reciclar por lo menos esos 4 engranajes como para que tuviese algo del reloj original y aplicarlos a una nueva máquina que nosotros fabricamos. Nos llamó mucho la atención en ese momento porque no había nadie más que lo hiciera. El edificio que hoy aloja a uno de los relojes más altos de la ciudad fue construido con materiales regionales debido a la escasez de importaciones que generó la Segunda Guerra Mundial. Por eso, su exterior está revestido en piedra blanca a contraveta proveniente de Lobería, provincia de Buenos Aires. La escalera principal es de mármol gris uruguayo. El piso de granito rojo se trajo de San Luis y los muros interiores fueron revestidos en mármol blanco cordobés.
Semejante destreza arquitectónica no pasó desapercibida. En 1947, a los 3 años de terminada, recibió el premio municipal a la mejor fachada. La parte de montaje era difícil, porque la terraza, por ejemplo, no tiene baranda arriba, no hay una pared que sobresalga, o sea, uno de la terraza va directamente al vacío. El reloj creo que está a 45 y eso deben ser 5 o 6 más. El solo hecho de mirar para abajo a mí me ponía los pelos de punta. En ese momento nos vimos obligados, por esa circunstancia, a contratar gente para hacer el montaje, tanto de la esfera que indica las horas como las agujas. La máquina la colocamos de adentro y vienen silleteros a hacer ese trabajo. Y yo les iba alcanzando los elementos desde arriba. En 1980, una tormenta voló una de las agujas del reloj de la Sindicatura General de la Nación. Casi un cuarto de siglo después, en el 2007, se decidió restaurar el reloj, se lo ubicó en su lugar y desde entonces marca cada una de las horas de la gran ciudad. El funcionamiento del reloj es un motor de baja tensión que está gobernado por una placa electrónica, que como todo reloj moderno tiene un cristal de cuarzo que oscila a una frecuencia muy alta y se empieza a dividir para así obtener 1 segundo por minuto. Por eso este es un reloj de minuto a minuto y no de funcionamiento permanente. Tal es la importancia de los relojes que continúan siendo símbolo, tanto cuando funcionan como cuando no. Y si hablamos de la historia de relojes monumentales de Buenos Aires, es imposible olvidar el rol ceremonial que tuvieron en lo que fue el sepelio más largo de la historia argentina. Al morir Eva Perón, todos los relojes de la ciudad fueron detenidos a las 20:25, marcando la hora de su fallecimiento en clara alusión de que el tiempo se paralizó con la muerte de Evita. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Todos los trabajos que llegan a nuestras manos, así como este, de relojes que han sido desguazados, castrados con el paso del tiempo, después ponerlo para nosotros nos llena de orgullo. Entonces, poder decir, nosotros fuimos no solamente los restauradores, sino los que volvimos a poner en esta semejante fachada a tanta altura este reloj, para nosotros fue de mucha importancia, lo sigue siendo hoy día, ¿no? Relojes que han sido desguazados con el paso del tiempo, después ponerlo nos llena de orgullo. El viejo edificio de Elma luce uno de los 3 relojes más altos de la ciudad. Este es un reloj de minuto a minuto y no de funcionamiento permanente. Los relojes monumentales de Buenos Aires son variados en altura, en antigüedad, en origen y en formato. Pero más allá de cómo y cuándo hayan sido construidos, no hay duda de que son el sol y la luna en su constante devenir. Y aferrándose a esa verdad, el arquitecto noruego Alejandro Kristoffersen incluyó al espacio sideral y las constelaciones en su reloj astrológico, que engalana el edificio donde allá por 1940 funcionó Transradio Internacional, en la porteñísima esquina de Corrientes y San Martín. Al caminar Buenos Aires nos encontramos con obras maravillosas de varios de los genios que recalaron en nuestro país. Uno de ellos, Alejandro Kristoffersen, un noruego nacido en Cádiz, que vino a la Argentina y llenó a Buenos Aires de obras monumentales. Entre ellas, este edificio de Transradio, en cuya fachada, al lado del reloj astrológico del que estamos hablando, se encuentra su nombre, rodeado por las marcas que dejaron las esquirlas de un combate que se dio en medio de la Revolución de 1955. Kristoffersen nació en España
Era hijo del cónsul de Noruega, estudió Bellas Artes en Bélgica y luego se radicó en la Argentina. Hizo muchísima obra arquitectónica, es muy importante desde el punto de vista arquitectónico. La Cancillería, por ejemplo, es de él. Bueno, el edificio de la Transradio, la Bolsa de Comercio. Fue presidente de la Sociedad Central. Además, fue un gran teórico de la arquitectura. Alejandro Christoffersen, al poner en la fachada del edificio Transradio, una empresa que se dedicaba a las transmisiones radiofónicas de onda corta, este reloj astrológico, planteó una controversia, ya que ubicó los meses del año, las estaciones del hemisferio sur, pero los signos del zodíaco del hemisferio norte. La astrología, desde hace 5.000 años, se basó en el hemisferio norte, por lo tanto, a la abundancia planteada por ella en el hemisferio norte, el hemisferio sur le plantea el frío, y esta controversia convirtió en esta esquina de San Martín y Corrientes a este reloj en una maravilla porteña. En el hemisferio norte el sol sale a la izquierda, hace un ciclo y se oculta a la derecha. En cambio, en el hemisferio sur, como estamos del otro lado del ecuador, del otro lado de la elíptica, el recorrido es como espejado, sale a la inversa, y por ese motivo Christoffersen hace el reloj con un zodíaco invertido, porque nosotros vemos el sol y vemos el zodíaco a la inversa de cómo se ve en el hemisferio norte. Durante todo el siglo pasado, el siglo XX, hubo una discusión acerca de cómo reinterpretar los códigos hemisféricos en función de la salida y la puesta del sol, o sea, del zodíaco. ¿Cómo se trasladaba el código? ¿Cómo era la convención o adaptándolo al rito solar? Si nosotros tuviéramos que adoptar la misma convención, adoptaríamos la que tienen los collas, los aymará. Nuestro sol invicto es el 24 de junio, que es el día del solsticio de invierno, o sea, el sol empieza a crecer nuevamente. Y el 24 de junio debería ser, por ejemplo, nuestra Navidad. Alejandro Christoffersen no fue el único arquitecto preocupado por inventar artificios que ayuden a calcular los ciclos cósmicos. La Torre del Reloj, que está en Venecia, fue realizada por los hermanos Ranieri en 1496 y está compuesto por 3 agujas que indican los distintos tiempos siderales. La Torre del Reloj tiene los signos astrológicos como corresponde al hemisferio norte. Tiene una sola aguja señalando siempre el sol, que era muy importante en esa época porque eso señalaba las épocas de las cosechas, que es lo que también trata de decir Christoffersen con este reloj. O sea, quien cosecha acá con la simbología astrológica del hemisferio norte, no le van a crecer las plantas. Al caminar Buenos Aires nos encontramos con obras maravillosas de varios de los genios que recalaron en nuestro país. Christoffersen fue un gran teórico de la arquitectura. Alejandro Christoffersen planteó una controversia, ya que ubicó las estaciones del hemisferio sur, pero los signos del zodíaco del hemisferio norte. Más allá de su variedad en estilo, antigüedad y altura, los relojes monumentales de Buenos Aires son herencia de un pasado en el que el funcionamiento de la ciudad dependía de su exactitud para mantener el ritmo de los porteños. Hoy, las cosas son distintas. El avance de la tecnología logró que no haya quien no tenga un reloj de pulsera o entre las funciones de un teléfono celular. Sin embargo, estas imponentes máquinas del tiempo no pasan desapercibidas al ojo curioso que se permita unos segundos para admirarlas, siendo como son otra de nuestras maravillas porteñas.